Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º Planeta, primer libro que escribe Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, sobre los estudios, las traducciones, los textos que él sacó de las tablillas sumerias encontradas en Mesopotamia. Sabía interpretarlas, sabía traducirlas, sabía leerlas. Y de esas tablillas de miles de años de antigüedad nos saca todo este material, una riqueza astronómica, aulas astronómicas de la más profunda astronomía, para que en un lenguaje sencillo, en una pedagogía simple, podamos entenderla mejor. Continuamos entonces con la lectura en el punto que dice, sería como el quinto acto, esta parte de esta tablilla que habla de la epopeya de la creación, o sea, la creación cómo fue la creación de nuestro sistema solar, cómo se formó. Zecharia Sitchin va explicando ese texto de las tablillas sumerias y esa epopeya de la creación como si fuera en un escenario. Se abre el telón, llega una parte, termina esa parte, se cierra el telón, se abre el telón y comienza otra parte. Y ahora vamos a entrar en el quinto acto de esa presentación. Dice así: cuando el telón está a punto de levantarse para el quinto acto, es el momento en el cual el relato bíblico del Génesis se une al relato mesopotámico de la epopeya de la creación. O sea, los dos textos convergen, siendo que el texto mesopotámico es más antiguo que el de la Biblia. Entonces ahí se unen estos dos textos sobre el tema de la creación. Aunque hasta ahora no se había tomado conciencia de ello, pues es justo en este punto donde comienza realmente el relato de la creación de la tierra y el cielo. Al completar su primera órbita alrededor del Sol, Marduk volvió entonces a Tiamat, a la que había sometido. Después de la colisión de los satélites de Marduk o Nibiru con el planeta Tiamat, sigue su ruta, sale del sistema solar. Después, más de 3.600 años, vuelve y entra otra vez al mismo escenario porque quedó definido la misma órbita ya, capturado por el Sol. Y lógicamente entonces se va a encontrar de nuevo con los restos de Tiamat. Y ahora hay otra colisión de nuevo. Dice, el Señor se detuvo después que da esa vuelta, va a su Sol muerto de donde era y vuelve y regresa a nuestro sistema solar. El Señor se detuvo a ver su cuerpo sin vida, cuerpo del planeta Tiamat. Dividir al monstruo él, entonces ingeniosamente planeó. Después, como un mejillón, la desgarró en dos partes. Entonces ese es el texto, esas tres líneas. Ahora viene una explicación de Zecharia Sitchin. El mismo Marduk golpeó esta vez al derrotado planeta, partiendo en dos a Tiamat. Ve, ahora es el mismo Marduk, el mismo Nibiru, el mismo planeta el que colisiona con Tiamat. Al principio fueron los satélites de Marduk o Nibiru y ahora es el mismo Nibiru o Marduk el que colisiona con el planeta Tiamat. Por eso dice, el mismo Marduk golpeó esta vez al derrotado planeta, partiendo en dos a Tiamat, separándole el cráneo o parte superior. Después, otro de los satélites de Marduk, el llamado viento norte, se estrelló contra la mitad separada. El fuerte golpe se llevó a esta parte destinada a convertirse en el planeta Tierra hasta una órbita donde ningún planeta había orbitado antes. Aquí está el diseño. Aquí está el diseño.
el planeta Marduk parte en dos a Tiamat, entonces llega uno de los satélites de Marduk que gira a su alrededor y colisiona con la mitad, con esta mitad de Tiamat y la lanza hacia otra órbita. La lanza hasta por acá. Después de la colisión, entonces, esa parte que estaba aquí, donde estaba Tiamat, es lanzada hacia acá por este satélite de Marduk con Nibiru. La lanza hacia acá. Y con esa parte viene acompañada la luna también, lo que hoy le decimos la luna, que era Kingu. Entonces, al expulsar este satélite de Nibiru a esa parte de Tiamat, que sería lo que formaría el planeta Tierra, también viene acompañada, se une con la luna hacia esta parte donde no había ninguna órbita de ningún planeta. El fuerte golpe que le dio el viento norte, ese satélite de Marduk, se llevó a esta parte destinada a convertirse en el planeta Tierra hasta una órbita donde ningún planeta había orbitado antes. El Señor, o sea, el planeta Nibiru o Marduk, puso su pie sobre la parte posterior de Tiamat. Hay un contacto entre el planeta Nibiru y esta parte de Tiamat. Con su arma le separó el cráneo, cercenó los canales de su sangre e hizo que el viento norte lo llevara a lugares que habían sido desconocidos. Ya la desplazó, como ya dijimos, hacia un lugar donde ningún planeta orbitaba. Esa parte de Tiamat que se convertiría en el planeta Tierra. ¿Y qué pasa aquí? Aquí es importante, en esta parte donde Nibiru colisiona con Tiamat directamente. Es que, ¿qué sucede acá? Algo esencial para lo que vendrá después entre los Anunnakis y nosotros los terrestres. Es que ahí, en ese choque directo entre los dos planetas, entre esa parte del planeta que sería después el planeta Tierra y Nibiru, Nibiru le transmite a esa parte del planeta su propio DNA, su propio DNA. Por eso en el libro perdido de Enki vimos que los Anunnaki trajeron plantas de Nibiru, las plantaron aquí, las reprodujeron aquí, las ampliaron en diferentes variedades, manipulándolas genéticamente en un laboratorio, y que también trajeron animales vivos y trajeron el ADN de esos animales de Nibiru. Por ejemplo, la oveja, la trajeron vivas y también trajeron el ADN de esos animales. Y que también vimos que los Anunnaki se mezclaron con las mujeres terrestres que los Anunnaki habían creado en las manos de Enki, de su hijo y de su media hermana. Y se reprodujeron aquí. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo DNA o ADN. ¿Y cómo sucedió eso? Pues en este contacto que hubo entre Nibiru y parte de ese planeta Tiamat que se convertiría en la Tierra, en esa colisión del mismo planeta Nibiru con esa parte de Tiamat. Ahí le transmitió su propio DNA, por eso somos compatibles con ellos, por eso se reprodujeron aquí, por eso se mezclaron con las mujeres terrestres y produjeron hijos e hijas, y también por eso plantaron trajeron plantas de Nibiru y la plantaron aquí y se reprodujeron normalmente. Tenemos el planeta tiene el mismo DNA de Nibiru a nivel de todo lo que es vida, seres humanos incluidos, seres humanos incluidos. Eso sucedió entonces en este contacto. El Señor puso su pie sobre la parte posterior de Tiamat, con su arma le separó el cráneo, cercenó los canales de su sangre y hizo que el viento norte, aquel satélite, lo llevara a lugares que habían sido desconocidos. Esa órbita donde no había ningún planeta, que es la que ocupa hoy el planeta, nuestro planeta Tierra, y que vino acompañado también con Kingu, la luna. La Tierra había sido creada, dice Secharia Sitchin,
comentando ese texto. La parte inferior tuvo otra suerte. ¿Qué pasó con la parte inferior de Tiamat? En la segunda órbita, Marduk la golpeó convirtiéndola en pedazos. En esa segunda órbita que hace Nibiru, vuelve otra vez a nuestro sistema solar, parte a Tiamat en dos, le transmite su DNA y uno de sus satélites expulsa esa parte hacia un lugar donde no había ningún planeta orbitando. ¿Y qué pasó con la otra parte del planeta Tiamat? Entonces dice que Nibiru dice, la otra mitad la levantó como pantalla. Estoy leyendo el texto de la tablilla ahora. La otra mitad la levantó como pantalla para los cielos, encerrándolos juntos, como vigías los estacionó. Dobló la cola de Tiamat para formar la gran banda como un bracelete. Se formaron entonces, con estos restos de Tiamat se formó lo que hoy llamamos los cometas y el cinturón de asteroides que están ahí. Por eso esas partes sumándolas no hacen, se dijo ya en la lectura, estas partes aquí sumándolas no hacen un planeta entero ni mucho menos dos. Porque es una parte de la mitad del planeta Tiamat que la despedazó Nibiru en su segundo impacto, segunda órbita en el sistema, y se convirtieron en los cometas y en esos pedazos que forman el cinturón de asteroides, que son los que dividen los planetas interiores y los planetas exteriores. A ver. Aquí está el cinturón de asteroides, los restos de esa parte posterior de Tiamat. Esos son los restos que giran en la misma dirección que Nibiru, porque fue el que los impactó y los destrozó, contrario a cómo giran los otros planetas. Entonces se creó como esa muralla que divide los planetas interiores, que son estos que van hacia el Sol, desde Marte hasta Mercurio, los planetas interiores. Esta muralla aquí de asteroides, pedazos de Tiamat, divide de los planetas superiores, que son estos acá. También se dice las aguas superiores y las aguas inferiores. Eso pasó, a eso se está refiriendo. Se creó como esa muralla en el espacio, formada por todos esos pedazos que correspondían a la parte posterior de Tiamat. La golpeó convirtiéndola en pedazos para formar la gran banda como un brazalete. Dice Zecharia Sitchin, los trozos de esta mitad rota fueron repujados hasta convertirse en un brazalete, fueron colocados como en una posición uniforme todos. En los cielos fueron repujados, convirtiéndose en el brazalete, actuando como una pantalla entre los planetas interiores y los exteriores. Se extendieron en una gran banda y se había creado el cinturón de asteroides. Astrónomos y físicos reconocen la existencia de grandes diferencias entre los planetas interiores o terrestres, Mercurio, Venus, la Tierra, su luna, Marte y Mercurio, y los planetas exteriores, que son desde Júpiter hasta Plutón. Dos grupos separados por un cinturón de asteroides. También encontramos en la epopeya sumeria el antiquísimo reconocimiento de estos fenómenos. Pero, además, se nos ofrece por primera vez una explicación cosmogónica científica. Cosmogónica científica, el origen científicamente demostrado, coherente, de los acontecimientos celestes que llevaron a la desaparición del planeta perdido que había entre Marte y Júpiter, que era Tiamat.
y a la resultante creación del cinturón de asteroides, además de los cometas, y de la Tierra. ¿Cuál científico hasta el día de hoy ha podido darnos esa explicación? ¿Cómo se formó la Tierra? La Luna, ¿de dónde vino? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó con ese planeta que había entre Júpiter y Marte? Aquí nos lo dice la epopeya de la creación de los sumerios miles de años atrás. Los astrónomos no lo han podido decir porque no creen en estos relatos históricos, científicos, como dice Zecharia Sitchin, cosmogónicos científicos, o sea, el origen de ellos científicamente probado, pero que no fueron los sumerios que hicieron eso, fueron los Anunnaki que lo hicieron, que podían ir y venir en sus naves por el espacio y tomar las medidas de esos planetas, las características, y sabían el origen. Son una civilización millones de años mucho más avanzada que la nuestra, y le transmitieron esos conocimientos a los sumerios, que los plasmaron en tablillas. Zecharia Sitchin las traduce y hoy la tenemos acá, esa información privilegiada de una astronomía de la más profunda que supera la que tenemos hoy. Sigue diciendo Zecharia Sitchin: después de que Marduk partiera a Tiamat en dos con sus satélites y sus descargas eléctricas, otro satélite le empujó la mitad superior a una nueva órbita, dando origen así a la Tierra. Después Marduk, en su segunda órbita, hizo pedazos la parte inferior y la esparció en una gran banda celeste, el brazalete repujado. Todos los enigmas que se han mencionado tienen respuesta en la epopeya de la creación, pero los astrónomos testarudos no quieren aceptar estos testimonios. Cerrazón de mente de estos europeos y estadounidenses astrónomos. Pero todo se resuelve fácilmente con estos textos, aceptando estos textos que le dieron los Anunnaki a los sumerios. Porque si aceptan estos textos sumerios, están aceptando que existen civilizaciones más avanzadas que nosotros, que viven en otros planetas, los Anunnaki, que le dan los conocimientos a los sumerios. Por eso es que no lo quieren aceptar. Todos los enigmas que se han mencionado tienen respuesta en la epopeya de la creación, dice Zecharia Sitchin, descifrada de este modo, como él lo ha hecho. Además, también disponemos de respuesta a la pregunta de por qué los continentes de la Tierra se concentran en uno de sus lados, mientras en el lado opuesto queda una enorme cavidad, el lecho del océano Pacífico. Las referencias constantes a las aguas de Tiamat son también esclarecedoras. A ella se le llamó el monstruo del agua, el monstruo acuoso. Y esto explica por qué la Tierra, como parte de Tiamat, que era, fue dotada también con esta agua. De hecho, algunos estudiosos modernos denominan a la Tierra planeta océano, pues es el único de los planetas conocidos del sistema solar que ha sido bendecido con estas aguas dadoras de vida. En estas aguas se reproduce todo tipo de animal acuático. Por novedosas que puedan parecer estas teorías cosmológicas, fueron hechos aceptados por los profetas del Antiguo Testamento y por los sabios cuyas palabras pueblan el Antiguo Testamento. El profeta Isaías recordó los días de antaño, cuando el poder del Señor, aquí no se está refiriendo a Yahvé de la Biblia, aquí se está refiriendo al mismo Señor que mencionan los sumerios, el Señor, el planeta Nibiru, planeta de los Anunnaki.
Cuando el poder del Señor partió a la altiva, dice el texto de Isaías, hizo dar vueltas al monstruo del agua, secó las aguas de Tejón Rabá o Raba. Eso está en el profeta Isaías. Aquí Zecharia Sitchin no menciona en concreto el capítulo ni el versículo. Secó las aguas de Tejón Raba, llamado al Señor Yahvé, mi rey de antaño, llamando al Señor Yahvé, mi rey de antaño. Isaías le llama al planeta Nibiru, mi rey de antaño. El salmista también interpreta, o sea, en los salmos también aparece esta referencia. El salmista interpreta en unos cuantos versos la cosmogonía de la epopeya de la creación, cuando dice uno de esos salmos, por tu poder las aguas tú dispersaste, al líder de los monstruos del agua quebraste. ¿Ven? Como el Antiguo Testamento habla de los textos sumerios, de la creación. Aunque los manipuladores católicos, judíos, hayan querido presentarnos como que el tal Yahvé ese que hace todo, está claro que están refiriéndose a los textos sumerios, la epopeya de la creación de nuestro sistema solar y el protagonismo del planeta Nibiru o Marduk, como lo llaman los sumos sacerdotes servidores de este señor Marduk en Babilonia. Entonces el profeta Isaías, el salmista, pero también el libro de Job en el Antiguo Testamento igual, dice, y Job rememoraba al Señor celestial cuando hirió a los esbirros de la altiva, a los satélites de Tiamat, y con una sofisticación astronómica impresionante ensalzó al Señor que, dice Job, el dosel repujado, el cinturón de asteroides, el dosel repujado, el brazalete repujado, extendió en el lugar de Tejón. La tierra suspendió en el vacío, su poder detuvo las aguas, su energía partió a la altiva. Eso en el libro de Job está hablando de este mismo acontecimiento. Entonces, resumiendo un poco esta imagen donde aparece el impacto de Nibiru que destruye a los satélites de esa parte posterior, que era Tiamat, lo convierte en ese brazalete repujado, y después uno de sus satélites impacta esa parte superior, como el cerebro del planeta, y lo envía a una órbita junto con la Luna, lo envía a una órbita donde no estaba ningún planeta ubicado. Mirando esa ilustración, dice aquí el libro, Tiamat ha sido desgarrada, su mitad despedazada es el cielo, el cinturón de asteroides. Eso es el cielo para los sumerios, el cinturón de asteroides. La otra mitad, la Tierra, es empujada a una nueva órbita por el viento norte, uno de los satélites de Marduk o Nibiru. Uno de los satélites de Marduk, el principal satélite de Tiamat, Kingu, se convierte en la luna de la Tierra, la acompaña y es también empujada a esa nueva órbita junto con la Tierra, con esa parte de Tiamat que sería la Tierra. El resto de satélites componen ahora los cometas del cinturón de asteroides, el brazalete repujado. Entonces citábamos por último esa parte del libro de Job donde habla ya de este mismo acontecimiento que habla la epopeya babilónica o sumeria. Sigue diciendo el libro de Job, su viento extendió el brazalete repujado, su mano extinguió al sinuoso dragón, que era la representación de Tiamat, como si fuera una bestia, un dragón, un monstruo acuoso, mucha agua tenía. Pero en el libro perdido de Enki se nos dijo que Tiamat recibió mucho oro de parte de su creador, que fue el sol. Por algo entonces vinieron los Anunnaki desde Nibiru a este planeta en concreto y no a los otros a buscar oro para salvar su planeta. Y así lo hicieron.
Consiguieron el oro de aquí de la tierra, llevaron cantidades enormes a Nibiru y lo molieron, le hicieron polvo y lo expulsaron hacia el espacio, y ese oro fue el único material que consiguió quedarse allá, no cayó hacia abajo de nuevo, y así se cerró ese agujero que había en la atmósfera de Nibiru que amenazaba con destruir el planeta. Eso lo vimos en el libro perdido de Enki que ya leímos. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin, los expertos bíblicos reconocen ahora que el hebreo Tehom, que significa profundidad del agua, proviene de Tiamat, que Tehom Raba significa gran Tiamat. Ahora lo reconocen. Y que la comprensión bíblica de los acontecimientos primitivos se basa en las épicas cosmológicas sumerias. Allá está la fuente de esos relatos bíblicos, son anteriores al Antiguo Testamento. Habría que aclarar también que por encima de todos estos paralelos se encuentran los primeros versículos del libro del Génesis, donde se dice que el viento del Señor se cernía sobre las aguas de Tehón, que es Tiamat, y que el relámpago del Señor, o sea, el planeta Nibiru Marduk, según la versión babilónica, iluminó la oscuridad del espacio al golpear y quebrar a Tiamat, creando a la tierra y a Raquia, que literalmente significa Raquia, el brazalete repujado. Esta banda celeste, hasta ahora traducida como firmamento, recibe el nombre de cielo en los textos sumerios. A eso es que se le llama el cielo. El libro del Génesis, en el capítulo 1, verso 8, afirma explícitamente que es a este brazalete repujado a lo que el Señor llamó cielo, Shamaín. Los textos acadios también denominan a esta zona celeste el brazalete repujado, con la palabra Rakis, y dicen estos textos acadios que Marduk extendió la parte inferior de Tiamat hasta que junto los extremos, uniéndolos para formar un gran círculo permanente. Aquí dice junto, pero parece que debería decir hasta que juntó los extremos, uniéndolos para formar un gran círculo permanente, el círculo de el brazalete repujado, el cinturón de asteroides que giran alrededor del Sol en dirección contraria a los otros planetas. Y sigue diciendo entonces la lectura. Las fuentes sumerias no dejan lugar a dudas cuando hablan del cielo en concreto como algo diferente del concepto general de cielo y de cielos y espacio. Para ellos, para los sumerios, el cielo era el cinturón de asteroides. La tierra y el cinturón de asteroides son el cielo y la tierra, que aparecen tanto en las referencias bíblicas como mesopotámicas, creados cuando Tiamat fue desmembrada por el Señor Celeste, el planeta Nibiru o Marduk, según la versión de los sacerdotes babilónicos. Tras el empujón que le dio a la Tierra el viento norte de Marduk, aquel satélite de Marduk que la envió a esa parte donde no orbitaba otro planeta, tras el empujón que le dio a la Tierra el viento norte de Marduk, para llevarla a su nueva posición celeste, la Tierra obtuvo su propia órbita alrededor del Sol, dando como resultado las estaciones, y recibió su rotación axial sobre su eje, dándonos con esto el día y la noche. Los textos mesopotámicos afirman que una de las tareas de Marduk después de crear la tierra fue que
asignó a la tierra los días del sol y estableció los recintos del día y la noche. El concepto bíblico es idéntico cuando dice: y dijo Dios, haya luces en el cielo repujado, para dividir entre el día y la noche, y que sean señales celestes para las estaciones, para los días y para los años. Está citando el libro del Génesis, la creación. En la actualidad, los expertos creen que tras convertirse en un planeta, la Tierra era una esfera ardiente de volcanes en erupción que llenaban la atmósfera de brumas y nubes. Los expertos creen eso. Cuando la temperatura descendió, los vapores se convirtieron en agua, separando la faz de la Tierra en tierra seca y océanos. Entonces los volcanes con sus erupciones ayudan a fortalecer la atmósfera del planeta después que se enfría toda esa nube. La quinta tablilla del Enuma Elish, el poema de la creación, la epopeya de la creación, el Enuma Elish, desgraciadamente mutilada, la quinta tablilla, proporciona exactamente la misma información científica. Al describir los chorros de lava como la saliva de Tiamat, la epopeya de la creación sitúa correctamente este fenómeno antes de la formación de la atmósfera. Entonces, la información científica cosmogónica que dan estos textos de las tablillas sumerias simplemente se complementa, es complementada con lo que está en el Génesis, no hay contradicción. Sitúa correctamente este fenómeno antes de la formación de la atmósfera, de los océanos, de la tierra y de los continentes. Después de que las aguas de las nubes se reunieron, se formaron los océanos y los fundamentos de la tierra. Los continentes se elevaron. Cuando tuvo lugar la realización del frío, entre comillas, la bajada de temperaturas, aparecieron la lluvia y la niebla. Mientras tanto, la saliva, entre comillas, seguía manando, hacía capas, conformando la topografía de la tierra, la saliva, las emanaciones de los volcanes. Una vez más, el paralelismo bíblico es evidente con el texto sumerio. Y dijo Dios, dice el texto bíblico, que se reúnan las aguas bajo los cielos en un lugar y que aparezca la tierra seca. Y así fue. Simplemente está confirmando lo que dice el texto sumerio, el texto bíblico. La Tierra con océanos, continentes y atmósfera estaba preparada ahora para la formación de montañas, ríos, manantiales y valles, atribuyendo la totalidad de la creación al Señor Marduk. La Biblia se lo atribuye al tal Yahvé, dijo Dios. El Enuma Elish prosigue la narración, o sea, la epopeya de la creación. El Enuma Elish prosigue la narración diciendo, pues se cita ahora el texto de la epopeya, poniendo la cabeza de Tiamat, que es la tierra, esa cabeza, en posición, él elevó las montañas encima, después que pone en posición la cabeza de Tiamat, que sería la parte que forma el planeta Tierra, que formó el planeta Tierra, poniendo la cabeza de Tiamat en posición, él elevó las montañas encima, abrió manantiales y torrentes para sacar el agua. De los ojos de ella dejó salir el Tigris y el Éufrates, porque quien está narrando esta parte de esta lectura, haciendo esta lectura de la epopeya de la creación, o sea, el Enuma Elish, son los sacerdotes que viven ahí en Mesopotamia. Por eso habla Mesopotamia, la tierra entre el Éufrates y el Tigris. Por eso ellos mencionan estos ríos. Abrió manantiales y torrentes para sacar el agua
De los ojos de ella dejó salir el Tigris y el Éufrates. Con sus ubres formó las altas montañas, perforó manantiales para pozos para sacar el agua. Ahí termina la cita del texto de la epopeya. En perfecto acuerdo con los descubrimientos actuales, dice Zecharia Sitchin, tanto el libro del Génesis como el Enuma Elis o epopeya de la creación y otros textos mesopotámicos sitúan el comienzo de la vida en las aguas, seguido por criaturas vivientes que bullan y aves que vuelan. No antes de esto aparecieron en la tierra criaturas vivientes de cada especie. Entonces, primero, como dice el texto bíblico, la vida comenzó en las aguas, seguido por criaturas vivientes que bullan y aves que vuelen, como dice el texto del Génesis. No antes de esto aparecieron en la tierra criaturas vivientes de cada especie, ganado, cosas reptantes y bestias, culminando con la aparición del hombre, el último acto de la creación. Como parte del nuevo orden celeste sobre la tierra, Marduk hizo aparecer al divino Luna, nombrándolo para señalar la noche y definir los días cada mes. ¿Quién era este dios celeste? El texto le llama Sheshki, que significa dios celeste que protege a la tierra. En la epopeya no existe mención previa de un planeta con este nombre. No obstante, este dios está dentro de ella, de su presión celeste, o sea, está dentro del campo de presión de la Tierra, de su campo gravitatorio. ¿Y a quién se refiere ese su? ¿A Tiamat o a la Tierra? Los papeles de y las referencias a Tiamat y la Tierra parecen ser intercambiables. La Tierra es Tiamat reencarnada. De la Luna se dice que es el protector de la Tierra, que es exactamente el papel que le asignó Tiamat a Kingu, el jefe, el comandante en jefe de sus legiones, de sus satélites, el principal. La epopeya de la creación excluye concretamente a Kingu de la hueste de Tiamat, que fue destruida y diseminada, poniéndolos en movimiento inverso alrededor del Sol como cometas. Entonces la epopeya de la creación excluye a Kingu de ese destino que tuvo la parte posterior de Tiamat, convertida en pedazos en los asteroides del cinturón de asteroides. La epopeya de la creación excluye a Kingu, que es la Luna. Por eso él sigue al lado de la parte superior de Tiamat y es empujado junto con ella por el satélite de Marduk, el viento norte, a esa parte donde no había ningún otro planeta girando. Y sigue entonces hablándonos de Kingu, la luna. La epopeya de la creación excluye concretamente a Kingu de la hueste de Tiamat, que fue destruida y diseminada, poniéndolos en movimiento inverso alrededor del Sol como cometas. Ya les di entonces que las piedras que están ahí en el cinturón de asteroides, esos cometas, giran en la misma dirección de Nibiru, en el mismo sentido de la aguja del reloj, contraria a como giran los planetas, que es en el sentido contrario a las agujas del reloj. Dice el texto de la epopeya, y a Kingu que había sido, los papeles, Kingu aparecía como el protector de la tierra. Y la epopeya de la creación entonces nos dice claramente que él fue excluido de esa
reunión de las piedras de los satélites, de los cometas que hizo Marduk o el planeta Nibiru, tras completar su primera órbita y volver al escenario de la batalla. Marduk decretó la suerte de Kingu, y ahora viene el texto de la epopeya que dice: y a Kingu, que había sido el principal entre ellos, los cometas, la hueste de Tiamat, lo hizo encoger, o sea, lo redujo de tamaño. La luna fue reducida de tamaño por el impacto de Nibiru, a esa parte posterior de Tiamat. No lo destruyó, no lo despedazó como a los otros satélites, sino que lo redujo de tamaño, y algo más, lo hizo encoger, redujo el tamaño, como al dios Dugai lo consideró. Le quitó la tablilla de los destinos, que no era legítimamente suya. Ahora ahí termina el texto de la epopeya y viene Zecharia Sitchin a aclarar sobre él diciendo: Marduk, por tanto, no destruyó a Kingu, lo castigó quitándole su órbita independiente, o sea, su tablilla de los destinos, órbita que Tiamat le había concedido cuando creció en tamaño. A pesar de ser encogido e empequeñecido, Kingu siguió siendo un dios entre comillas, un miembro planetario del sistema solar. Por eso los Anunnaki lo contaban como entre los planetas. Son 12 planetas incluyendo la luna y el sol. Siguió siendo un dios celeste, un miembro planetario del sistema solar. Sin una órbita no podía hacer otra cosa que volver a ser satélite. Había perdido la tablilla de los destinos, o sea, la capacidad planetaria que le dio Tiamat. Nibiru se la arrebató. Entonces, al quitarle esa posibilidad, solo le restaba ser satélite. Y nos atrevemos a sugerir, dice Zecharia Sitchin, que Kingu se fue en compañía de la parte superior de Tiamat cuando éste fue arrojada a su nueva órbita, como el nuevo planeta Tierra. Así pues, creemos que la luna es Kingu, el antiguo satélite de Tiamat, que ahora acompaña esa parte de Tiamat que se convirtió en la Tierra. Convertido en Dugai celeste, Kingu fue despojado de sus elementos vitales como planeta, atmósfera, aguas, materiales radioactivos, encogió en tamaño y se convirtió en una masa de arcilla sin vida. Estos términos sumerios describen a la perfección a la luna, a su historia recientemente descubierta, dice Zecharia Sitchin, y a la suerte que recayó sobre este satélite que comenzó siendo Kingu, gran emisario, y terminó siendo Dugai, olla de plomo significa. L.W. King, en su libro Las 7 tablillas de la creación, informó de la existencia de 3 fragmentos de una tablilla astronómica mitológica que ofrecían otra versión de la batalla de Marduk con Tiamat, y en los que había algunos versos que trataban del modo en que Marduk despachó a Kingu. King dice: Kingu, su esposo, con un arma no de guerra cortó, como que Kingu era el esposo de Tiamat. Kingu, su esposo, con un arma no de guerra cortó. Las tablillas del destino del Kingu cogió en sus manos, como que Marduk hizo eso. En una revisión y traducción posterior del texto hecha por B. Landesberger en 1923, se demostró que los nombres Kingu, Ensu, Luna eran intercambiables, se referían al mismo sujeto, la luna. Estos textos no solo confirman nuestra conclusión de que el principal satélite de Tiamat se convirtió en la luna, también explican los descubrimientos de la NASA referentes a una inmensa colisión
en la que cuerpos celestes del tamaño de grandes ciudades se estrellaron en la Luna. Tanto los descubrimientos de la NASA como el texto descubierto por W. King, describen a la Luna como el planeta que quedó desolado. Coinciden, la misma información. Se han encontrado también sellos cilíndricos que representan la batalla celeste, que muestran a Marduk luchando con una feroz deidad femenina, Tiamat. En una de tales representaciones se ve a Marduk disparando su relámpago a Tiamat, en la boca de Tiamat, en la boca del monstruo acuoso, con Kingu claramente identificado como la luna, intentando proteger a Tiamat, su creadora. Aquí está Marduk disparando el rayo en la boca de Tiamat para que no la cierre. Y aquí está la luna como defendiendo a su señora, a su amante. ¿Ven? Aquí está la luna, aquí está Marduk, aquí está la luna y aquí está el monstruo acuoso Tiamat. A esa representación se refiere acá. En una de tales representaciones se ve a Marduk disparando su relámpago a Tiamat con Kingu claramente identificado como la luna, intentando proteger a Tiamat, su creadora. Esta evidencia gráfica de que la luna y Kingu eran el mismo satélite se reforzó más tarde con el hecho etimológico de que el nombre del dios Sin, asociado en épocas tardías con la luna, Sin, Nagnar Sin, uno de los hijos de Enlil, el primer hijo que él tuvo aquí en la tierra, el dios Sin, ahí en Mesopotamia, asociado en épocas tardías con la luna, provenía de Suen, que significa Señor de la tierra desolada. Él estuvo allá un tiempo en la luna. Cuando el diluvio llegó, Nagnar Sin decidió y le pidió permiso a los otros grandes que para ir a esperar que pasara el diluvio estacionado en la luna, en una nave. Y fue allá. Por eso se le identifica con el dios Luna. Se han encontrado también sellos, ya leímos esa parte. Habiendo dispuesto de Tiamat y de Kingu, Marduk una vez más cruzó los cielos e inspeccionó las regiones. Se retira de nuevo a su sol muerto, a su estrella muerta, donde procedía. Por eso dice cruzó los cielos. Va de retorno a su estrella muerta. Cruzó los cielos e inspeccionó las regiones. Esta vez su atención se centró en la morada de Nudimmud, de Urano. Ea, de Urano no, de Neptuno, que era el nombre que se le asignó al Anunnaki, Ea o Enki. Nudimmud, el que hace cosas, el creador. Cruzó los cielos e inspeccionó las regiones, Marduk. Esta vez su atención se centró en la morada de Nudimmud o Neptuno, para determinar un destino final a Gaga, ¿sí? A Plutón, darle un destino final. La morada de Neptuno, para determinar. Recuérdense que Kingu no, sino Plutón o Gaga, ya le mostré en una figura anterior, estaba entre Neptuno y Saturno, del cual era satélite. Entonces dice que en esta segunda pasaje de Marduk Nibiru regresando a su estrella muerta, saliendo del sistema, pasa cerca de Neptuno y ahí determina el destino, la órbita de ¿quién? De Gaga, de Plutón. Habiendo dispuesto de Tiamat y de Kingu, Marduk una vez más cruzó los cielos e inspeccionó las regiones.
Esta vez su atención se centró en la morada de Nudimmud o Neptuno para determinar un destino, una órbita, es un destino final a Gaga, el antiguo satélite de Anshar o Saturno, que fue convertido en emisario para los demás planetas. Ven, se convirtió en emisario para los demás planetas. Yo le mostraba en la lectura anterior cómo la órbita de Plutón es la única órbita elíptica, aparte de la de Nibiru, y que es la única órbita que se cruza 2 veces con la órbita de un planeta que es Neptuno, una órbita elíptica muy grande, por eso dice aquí como si estuviera de emisario de Saturno visitando los otros planetas. Por eso dice así. Gag, el antiguo satélite de Anshar, Saturno, que fue convertido en emisario para los demás planetas, en emisario. Va, casi abarca los otros, llega cerca de los otros planetas, esa órbita inmensa elíptica de Plutón. La epopeya nos informa que, como uno de sus últimos actos en los cielos, Marduk asignó a este dios celeste a un lugar oculto, a Gaga, a una órbita desconocida hasta entonces que daba a lo profundo, el espacio exterior, y le confió la consejería de la profundidad de las aguas. En la línea de su nueva posición, el planeta se renombró como Usmi, aquel que muestra el camino. Por eso cuando los primeros Anunnaki llegaron a la Tierra, al primero que encontraron fue a Gaga, que les daba la bienvenida a Plutón, porque Nibiru lo colocó ya en el extremo de los planetas exteriores, las aguas exteriores. Pues en la línea de su nueva posición, el planeta se renombró como Usmi, aquel que muestra el camino al que viene de Nibiru hacia el sistema solar. Desde que se encuentra con Plutón al inicio, ya sabe que está en la dirección correcta al sistema solar nuestro. Aquel que muestra el camino. El planeta más exterior, el planeta Plutón. Según la epopeya de la creación, Marduk alardeó en cierto instante diciendo: los caminos de los dioses celestes voy a alterar ingeniosamente, en 2 grupos se dividirán. La epopeya dice eso, como que Marduk pronunció esa frase: los caminos de los dioses celestes voy a alterar la órbita de los otros planetas de nuestro sistema solar. Voy a alterar ingeniosamente, en 2 grupos se dividirán. Bien. La división de esos 2 grupos es el cinturón de asteroides, planetas interiores, lo que van hacia el Sol desde Marte, y exteriores desde Júpiter hasta Plutón. Y ciertamente lo hizo. Eliminó de los cielos a la primera pareja en la creación del Sol, Tiamat. Trajo a la existencia a la Tierra, llevándola a una nueva órbita, más cercana al Sol. Repujó un brazalete en los cielos, el cinturón de asteroides, que separa el grupo de los planetas interiores del grupo de los planetas exteriores, como ya vimos. Convirtió a la mayoría de los satélites de Tiamat en cometas y a su satélite principal, Kingu, lo puso en órbita alrededor de la Tierra para convertirse en la Luna. Y cambió de lugar un satélite de Saturno, que era Gaga, para convertirlo en el planeta Plutón, confiriéndole algo de sus propias características orbitales, como la de su plano orbital diferente. ¿Ven? Le concedió características parecidas a su propia órbita. La órbita de Nibiru es la más extensa a nivel que no es esférica, no es redonda, es elíptica. Y esa característica se la dio a Plutón. La órbita de Plutón, como ya mostramos en la lectura anterior, es elíptica. El único planeta del sistema que tiene esa órbita elíptica, aparte de Nibiru. Y fue Nibiru que se la dio. Y la epopeya lo tiene muy claro.
Fíjense qué astronomía tan profunda, señores, explicada de una manera tan simple, un relato simple de entender para una persona que no es experta en astronomía. Pero fíjense qué contradicción que los astrónomos se niegan a aceptar esta pedagogía tan fácil de entender de nuestro sistema solar, como explican los Anunnakis, se les explicaron a los sumerios. ¿Por qué esa testarudez de los europeos astrónomos y los estadounidenses? Por ese complejo de superioridad que tienen para atribuirse a ellos los descubrimientos que ya los sumerios sabían. Se lo habían revelado los Anunnaki. Todo está en la epopeya de la creación. Las cosas, las incógnitas que los astrónomos encuentran hoy en el sistema, todas están respondidas en la epopeya de la creación. Cuando dejen la testarudez, se le hace más fácil el trabajo de investigación que tienen. Los enigmas, dice Zecharia Sitchin, por eso, los enigmas de nuestro sistema solar, los que tienen los astrónomos, esos testarudos, los enigmas de nuestro sistema solar, las cavidades oceánicas de la Tierra, la devastación de la Luna, las órbitas inversas de los cometas, los misteriosos fenómenos de Plutón, son perfectamente explicables a través de la epopeya de la creación mesopotámica, si la desciframos del modo en que lo hemos hecho hasta aquí. Solo basta que acepten la realidad de hechos históricos astronómicos. Cuando se le abra, cuando esa testarudez le llegue a cero, entonces también tal vez entiendan. Cuando le baje a cero. Así pues, habiendo elaborado las posiciones de los planetas, Marduk tomó para sí la posición Nibiru, que significa el planeta de cruce, cruzó los cielos e inspeccionó el nuevo sistema solar que él había ayudado a crear. Marduk, con todo lo que produjo. Ahora el sistema se componía de 12 cuerpos celestes con 12 grandes dioses como homólogos. Esos son los grandes, la composición que hizo Marduk del sistema solar nuestro, dividió, dio nuevas órbitas, creó nuevo planeta, creó cinturón de asteroides, una muralla que divide los exteriores y los interiores, planetas. A eso se refiere esta parte que vamos a terminar, en donde vamos a terminar esta lectura del quinto acto de esa escenografía a través de la cual Zecharia Sitchin nos va presentando esas partes de la epopeya de la creación. Gracias a todas las personas que nos ven. Hasta la próxima lectura.